Muy bien, os invito, hermanos míos, a que vayamos a la palabra del Señor y vamos a buscar en Primera de Corintios, capítulo 15. Primera de Corintios, capítulo 15. Es el texto en el que esta mañana vamos a tratar y ver. Está en pantalla, ¿verdad? ¿En pantalla no se ve? ¿En la pantalla? Ok. Estamos hablando sobre la resurrección de Jesucristo y nos basamos para ello en Primera de Corintios, capítulo 15, y estamos expresando que Cristo está vivo, que Cristo ha resucitado y que esto es la gran victoria sobre el pecado. ¿Qué podemos esperar? Es la pregunta que algunos se hacen en cuanto a lo desconocido o en cuanto a lo que pueda ocurrir en el mundo. La respuesta es bien sencilla. Podemos esperar de Dios siempre lo mejor. Podemos esperar de Dios siempre sus bendiciones. Podemos esperar del mundo siempre lo peor. Podemos esperar siempre del mundo las maldiciones. Claro, cuando estamos hablando sobre el tema de la resurrección de Jesucristo, nosotros, los cristianos, anunciamos algo que jamás ha ocurrido antes. La resurrección de Jesucristo fue un hecho único que ha ocurrido en la historia de la humanidad. Una cosa distinta es Lázaro, que volvió a la vida, murió pero volvió a la vida, es muy distinto a Jesús de Nazaret, que resucitó, es decir, que murió pero volvió a la vida con un cuerpo transformado y apto para poder participar del nuevo reino de Dios. Aquí está la gran diferencia. Y por lo tanto, como cristianos, siempre anunciamos y proclamamos la resurrección de Jesucristo, pero no hay ningún hecho semejante ni comparable en el mundo en el que podamos tener una referencia. Mirad, cuando hablamos sobre Primera de Corintios, capítulo 15, hablamos sobre una confesión de fe. ¿Y qué es una confesión de fe? Es una proclamación de la verdad de Dios, pero de manera escueta, de manera resumida, de manera resumida, pero que declara grandes verdades acerca de Dios y de lo que Dios quiere para el hombre. Es una confesión de fe. Y en las Escrituras encontramos muchas confesiones de fe, muchos trozos de escritura que hablan precisamente de manera resumida sobre grandes verdades fundamentales acerca de Dios, del hombre y de todas las bendiciones que Dios nos quiere entregar. Así que es una declaración resumida de las doctrinas principales. ¿Recordáis en Filipenses capítulo 2? Es una confesión de fe. El himno cristológico es una confesión de fe. Es decir, una confesión de fe es algo que se estaba cantando, se estaba proclamando, se estaba confesando y luego formó parte de la Escritura, se escribió. Antes, como bien sabéis, la verdad y las buenas noticias y la comunicación era oral. Oralmente se compartía, hasta que luego se escribió. ¿Conocéis? ¿Verdad que sí? Lo tenéis en pantalla. ¿Conocéis el credo de los apóstoles? A veces se nos ha olvidado, ¿eh? El credo de los apóstoles. ¿Qué ha pasado ahí? Es una confesión de fe. Es decir, que resume grandes verdades acerca del Evangelio. Y me voy a permitir, y lo voy a leer. Creo en Dios Padre Todopoderoso, Creador del cielo y de la tierra,
allí mejor. Creo en Jesucristo, su único Hijo, nuestro Señor, que fue concebido por obra y gracia del Espíritu Santo. Nació de Santa María Virgen. Padeció bajo el poder de Poncio Pilato. Fue crucificado, muerto y sepultado. Descendió a los infiernos. Al tercer día resucitó de entre los muertos. Subió a los cielos y está sentado a la diestra de Dios, Padre Todopoderoso. Desde allí ha de venir a juzgar a los vivos y a los muertos. Creo en el Espíritu Santo, la Santa Iglesia Católica. Paramos aquí. Y repito, creo en la Santa Iglesia Católica. El término católico significa universal. No es la Iglesia Católica Romana que tú y yo conocemos. La confesión de fe tiene que ver con la Iglesia de Cristo universal. Creo en la comunión de los santos. Creo en el perdón de los pecados, en la resurrección de la carne y en la vida eterna. Amén. Amén. Esto es el credo de los apóstoles. Cosa que también nosotros también lo creemos, ¿verdad? Eso es la confesión. Y el texto que vemos ahora, que os invito a que vayáis a él, 1 Corintios 15, es también, de manera resumida, grandes verdades acerca de esto que estamos hablando. Mirad, 1 Corintios capítulo 15, desde el versículo 3 al 5, es en resumidas cuentas esta confesión de fe de la que estamos hablando. De hecho, dicen que es la más antigua. O dicho de otra manera, lo que la gente proclamaba acerca del Salvador está resumido en los versículos del 3 al 5. Esto era lo que se escuchaba, lo que se predicaba, lo que se anunciaba, igual que el credo de los apóstoles, que fue mucho más tarde, claro. Así que esta es la más antigua exposición sobre la verdad de Jesús, nuestro Salvador. Y estamos diciendo, ¿verdad? Si nos vamos ahora al versículo 1 y 2, ahí encontramos que Pablo lo que nos hace es recordarnos de manera resumida este mensaje de salvación. Y lo resume expresando que este es el Evangelio. Y Evangelio significa buenas noticias de salvación. Pero también en versículo 1 y 2 encontramos también ahí, ¿verdad? En estos versículos 1 y 2, que no podemos olvidarlo, también encontramos aquí que Pablo, que está hablando a una iglesia, a los hermanos de Corinto, le está diciendo que también ellos lo han recibido, que también ellos están perseverando en esto que han recibido. Es decir, ellos lo han escuchado de boca de Pablo, lo han creído, lo han aceptado, y además dice Pablo también, ¿verdad? Si lo retenéis, entonces vuestra fe no será en vano. Si lo retenéis, es decir, si os mantenéis firme en lo que Pablo ha comunicado acerca de esta confesión de fe, entonces seréis salvos. Si no, habéis creído en vano. Y este es el beneficio, ¿verdad?, que tiene el mensaje de salvación para toda la humanidad. Claro, si este es el mensaje de beneficio, que Cristo ha venido al mundo para morir y para salvarnos, el hombre, cualquier ser humano, hombre y mujer, cada persona debe de responder libremente ante este mensaje que se proclama. Por lo tanto, estamos diciendo que cada persona es responsable ante el mensaje de buenas noticias, ante el mensaje de la resurrección, de creerlo o de rechazarlo. Versículo 3 y 4. ¿Verdad? Yo lo que he recibido, dice Pablo, os anuncio, os comunico. Ya está ahora en estos versículos, lo que estamos diciendo de la confesión de fe, es el contenido, ¿verdad?, de hechos reales acerca de la persona de Jesús de Nazaret. Claro, cuando dice ahí que Cristo murió por nuestros pecados, conforme a las Escrituras, está la confesión de fe. Pablo está diciendo que un justo murió por todos los injustos,
que una persona inocente murió en la cruz del Calvario para darnos salvación a todos los pecadores. Él murió por nuestros pecados, por lo tanto, para limpiarnos y borrarnos todos los pecados que hemos cometido. La razón de la muerte de Jesucristo tiene que ver precisamente con esto que estamos comunicando. Él vino para cargar con los pecados de toda la humanidad. Isaías, capítulo 53, nos resume brevemente del profeta, ya se predecía, ya se comunicaba que esto que Pablo ha recibido de Jesús y que está comunicando, estaba planeado desde antes de la fundación del mundo. Y también estaba descrito por los profetas mucho antes de que ocurrieran los hechos que se dieron en la vida de Jesús de Nazaret. Por lo tanto, Jesús, que no era culpable, murió en la cruz del Calvario por todos los culpables. Y Cristo no murió por un asunto sociológico ni político, sino murió por todos los seres humanos. Cristo ha venido para darnos salvación y libertad. Sigue diciendo esta confesión de fe. Fue sepultado y resucitó al tercer día conforme a las Escrituras. De nuevo se repite el mismo hecho de que todo está ocurriendo de acuerdo a las Escrituras. Cristo murió. Es un hecho constatable, constatado y verificado. Gente vieron cómo murió Jesús de Nazaret. Recordé que el soldado que estaba al lado de él, cuando Cristo expiró, dijo este soldado, palabras casi textuales, verdaderamente este era el Hijo de Dios. Una confesión de fe en el momento de la muerte de Jesucristo. Que Cristo murió fue un hecho que hubo personas que estuvieron presentes, ¿verdad? Pero de la misma manera que el hecho es verificable que murió, también es verificable que resucitó al tercer día. Cristo murió, pero también resucitó y estuvo en la tumba durante todo este tiempo. Murió en viernes por la tarde, estuvo el viernes por la noche, el sábado, y el domingo resucitó. Y cuando Él resucitó, volvió a la vida con un cuerpo totalmente transformado. También aquellos hombres y mujeres que creen en la resurrección de Jesucristo, aquellos hombres y mujeres que creen en estos hechos que han ocurrido, hombres y mujeres que creen como creyeron los apóstoles, también a ellos, también a nosotros, ¿verdad? Vamos a participar de esta transformación, repito, que Cristo es las primicias, dice el Evangelio. También nuestros cuerpos serán transformados en un abrir y cerrar de ojos, semejante al cuerpo de Jesucristo. Apto para participar no de este mundo corrupto, contaminado, sino para participar de un mundo, ¿verdad?, que no es contaminado, un mundo, ¿verdad?, en los cielos donde no habrá ni sufrimiento, ni dolor, ni llanto, y donde estaremos juntos con aquellos hombres y mujeres que en el tiempo actual han creído y han confesado públicamente que Jesús es su Señor y su Salvador. En domingo, Cristo resucitó en domingo y desde entonces la Iglesia se reúne cada domingo para celebrar este hecho. Antes, los judíos siempre se han reunido en sábado. Los apóstoles se reunían en sábado, que iba a la sinagoga. Pero desde que Cristo resucitó en domingo, desde ese momento, primer día de la semana judío, no el nuestro, comenzó la Iglesia a reunirse desde entonces, ¿verdad? Y las evidencias son palpables. Recordamos también lo que el mismo Jesús estuvo diciendo una y otra vez, no solamente cuando hablamos que conforme a la Escritura, que los profetas ya hablaban de esta muerte y resurrección, sino que él mismo se atrevió a decir, destruid este templo y yo en 3 días lo levantaré. Y no comprendieron.
ni los fariseos y saduceos, ni siquiera los mismos discípulos entendieron las palabras de Jesús. También, ¿verdad? ¿Dónde está esto? ¿Dónde he puesto yo esto? Hasta aquí. Muy bien. Que apareció a Cefas, después a los 12, después también a más de 500 personas. A la vez, estos hechos que se están repitiendo en este momento sobre las evidencias acerca de la resurrección de Jesucristo, nos dice lo siguiente, algo muy interesante. Cefas a Pedro, dice San Pablo que primeramente al primero que se apareció Jesús de Nazaret fue a Pedro. ¿Y las mujeres? ¿Qué pasa con las mujeres que participaron también del ministerio de Jesús? ¿Qué pasa con aquellas mujeres que acompañaban diariamente a Jesús? ¿Qué pasa con aquellas mujeres que estuvieron en la cruz del Calvario, viendo el acto de la crucifixión? ¿Qué pasa con aquellas mujeres que se acercaron en domingo de madrugada al sepulcro para continuar ungiendo el cuerpo de Jesús? ¿Qué pasa con María Magdalena? Que según las Escrituras, a la primera persona que Jesús resucitado se le apareció fue a una mujer llamada María Magdalena, a quien le dijo, por favor, ve a mis hermanos y dile que he resucitado, que estoy vivo y que iré a Jerusalén delante de vosotros. Pablo, ¿por qué me dices esto? Hermanos y hermanas, estamos hablando de un contexto social y cultural, como bien sabéis y lo hemos dicho más de una vez. En aquella sociedad, las mujeres estaban, lenguaje coloquial, a la izquierda. En aquella sociedad, el testimonio de la mujer no valía nada. En un juicio, ni dos mujeres, perdonadme este lenguaje más coloquial, ni 22 mujeres podían testificar y tener valor. Sin embargo, era la cultura machista judía. Sin embargo, con 2 hombres era suficiente para que tuviese valor lo que decían. Pero una mujer no. Pero el hecho contundente y verdadero es que Cristo primeramente se apareció a las mujeres. Y la primera predicadora, la primera persona que anunció que Cristo había resucitado no fue Pedro, fue María Magdalena, a la que Dios le sacó 7 demonios. Interesante, ¿verdad? Continuemos. Así que estamos diciendo que apareció a Pedro, apareció a los 12, apareció a más de 500 personas. ¿Cuándo y cómo? Bueno, en la Escritura se desarrolla, ¿verdad?, estos acontecimientos. ¿Cómo ocurrieron? En Mateo 28... ahí también encontramos parte de estas apariciones. Después dice el texto, ¿verdad? Después apareció a Jacobo y después a todos los apóstoles. Algunos dicen que Jacobo era el hermano de Jesús, ¿verdad? Jacobo, Santiago, hermano de Jesús, que en Hechos capítulo 15 lo encontramos como líder. Sabéis que los hermanos de Jesús no creían en él. Y también sabéis que incluso junto con la Madre María fueron en busca de Jesús porque pensaban que estaba loco. A mi hermano se le ha ido la cabeza porque está anunciando y proclamando grandes verdades y diciendo que es el Mesías. Y los hermanos de Jesús se acercaron con María cuando estaba predicando el Evangelio en una casa cerrada que no pudo entrar y fueron a por él. Sin embargo, vemos Hechos capítulo 1, cuando estaban los apóstoles en el aposento alto, orando unánimes y perseverando en oración con las mujeres y con María, con ella estaba también además con los apóstoles estaban además con los hermanos de Jesús. Habían creído. Sus hermanos habían creído en él. Habían creído en él. Y aquí Santiago, ahora que es el hermano de Jesús, era el líder, ¿verdad? Un líder. Mirad que encontramos ahora aquí. Y al último de todo, dice Pablo en esta confesión de fe, se apareció a mí como un abortivo. Se apareció a mí.
Claro, si Pablo tiene en mente que los apóstoles, como también hemos dicho en alguna ocasión, o lo decimos ahora, los apóstoles son aquellas personas que han sido elegidas directamente por el Señor, que son personas testigos de su muerte y resurrección. Y el Señor eligió a 12 de ellos. Pero es que también Pablo, cuando está hablando aquí, que se apareció a Pedro, se apareció a los 12 y se ha aparecido a mí, está utilizando el mismo verbo. Extraño, curioso, ¿verdad? Aparecer, o sea, la aparición que tuvo Pedro y María Magdalena y las demás, no es la misma aparición que tuvo Pedro, ¿dónde? En el camino de Damasco. Sin embargo, Pablo está comparando, por eso dice que yo soy, ahora lo diremos, ¿verdad?, el apóstol más pequeño, el más significante, por cómo trató a la iglesia, pero también a Pablo, en el camino de Damasco, Cristo le habló de una manera audible. Cristo anduvo con los apóstoles después de haber muerto y resucitado y estuvo con ellos, pero cuando Pablo iba hacia Damasco, desde el cielo una luz fuerte, Jesús le habló de manera audible: Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Esa fue la conversión. Escuchó la voz de Cristo, porque los que estaban a su alrededor solamente que vieron una luz brillante, pero no escucharon la voz del Señor. Ahí lo tenemos. Se apareció a mí fuera de tiempo, claro, en otro momento, ¿verdad? Así que le estamos diciendo que estas experiencias que han vivido ellos son experiencias con el Cristo resucitado. Y termina Pablo, versículo del 9 al 11, diciendo, ¿verdad?, su propio testimonio: y yo soy, ¿verdad?, el más pequeño de todos los apóstoles. No soy digno, como hemos dicho, de ser llamado apóstol. ¿Por qué? Porque yo he perseguido a la iglesia de Cristo. Yo he consentido con la muerte del primer mártir, Esteban. Por lo tanto, él se considera menos importante que los apóstoles. Él se considera incluso ni llamarse apóstol, pero Dios lo llamó como apóstol. Y el término apóstol en su original significa enviado. Apóstol significa que yo te envío. Y de hecho, Cristo, cuando se le presentó en el camino de Damasco, ¿vale?, le dijo que yo te había escogido, te había enviado y te envío a que le lleve el mensaje, ¿verdad?, a los gentiles. Por la gracia de Dios, termina Pablo en el versículo 10 diciendo que soy lo que soy. Por la gracia de Dios, y su gracia en mí es la que me permite, su bondad en mí es la que me permite esta actitud de esforzarme, ¿verdad?, y de servirle realmente como le estoy sirviendo, pero no yo, dice Pablo, sino la gracia de Dios en mí. Lo más importante, versículo 11, ahí terminamos. Termina el texto, perdón. Dice Pablo que lo más importante no es ni él ni ellos, es el mensaje de resurrección. Eso es lo más importante. No es tan importante los emisores, ni los receptores. Lo importante es el mensaje de salvación. Este es el mensaje de salvación. Este es el mensaje que nosotros hemos creído y que nosotros estamos predicando. Es decir, que Pablo, cuando está escribiendo esta confesión de fe, este verbo está en presente continuo, es decir, continúan predicando este mensaje de salvación. De la misma manera que Dios le otorgó a Pablo la gracia para dedicarse a difundir las buenas noticias, también lo ha hecho con nosotros. Aquellos hombres y mujeres que, o mejor dicho, Cristo se ha tenido un encuentro con nosotros, se ha encontrado también para que nosotros podamos ser también testigos y podamos proclamar este hecho grandioso y este hecho importante. Por lo tanto, lo fundamental de la confesión de fe acerca de la vida cristiana, la centralidad del Evangelio está en la vida de Jesús, en la cruz de Jesús y sobre todo en la resurrección de Jesús. Porque tras esta resurrección, la fe y la confianza y el carácter de los apóstoles se afirmaron mucho más. Recordáis que antes de este hecho, los apóstoles tuvieron miedo, se escondieron. A Pedro se le dijo que tú eras Galileo, que tú eras uno de ellos y tenían miedo. Sin embargo, después de la resurrección,
se animaron y sin temor y sin miedo proclamaban a diestra y a siniestra estas grandes verdades acerca de nuestro Señor Jesucristo. Fue algo revolucionario. El testimonio de hombres y mujeres que vieron, hablaron, comieron con Jesús, recordáis también, ¿verdad? Con el Cristo resucitado es un hecho fundamental para nuestra fe. ¿Por qué es un hecho fundamental? Ahí lo tenéis en pantalla, 4 ideas y con esto terminamos. Es un hecho fundamental por varias razones. Porque nosotros creemos que ellos vieron a Cristo resucitado. Yo no lo he visto. Pero yo creo, y tú crees firmemente, que los apóstoles vieron a nuestro Señor resucitado. 2. Creemos también como ellos creyeron, que la vida del resucitado también se nos ha sido dado, o dada, mejor dicho. Esa vida de la resurrección también es nuestra. Nos ha sido otorgado por la gracia de Dios. 3. También creemos como ellos, que recibiremos y estamos recibiendo el perdón de nuestros pecados. 4. También creemos como ellos que vamos a participar o participaremos de la resurrección futura. Cristo está vivo, Cristo ha resucitado, es un hecho real, es un hecho que tiene que ver con nuestra fe. Solo se puede creer por la fe. Aquella primera comunidad creyó en este hecho irrefutable. Testigos, muchos aún viven, decía Pablo. Si cuando escribió Pablo algunos tenían duda, él dijo, a muchos aún viven. Id a ellos, preguntadle si lo que estoy diciendo es mentira. Así que terminamos diciendo, hermanos míos, que hoy día vivimos en un mundo caído. Sufrimiento, temores, padecimientos, males, odio, pecado, muerte, frustración. Todo eso forma parte de un mundo caído, donde creyentes y no creyentes nos encontramos padeciendo y sufriendo. Recordad Romanos capítulo 8. El mundo gime con dolores de parto hasta la llegada de Jesucristo. El mundo gime, estamos en el mundo y también estamos sufriendo. Sin embargo, este reino de Dios que se ha acercado con Cristo Jesús y que tenemos ya las primicias, porque fue el primero que resucitó y está participando de este nuevo reino, también nosotros podremos resucitar de este nuevo reino. Por lo tanto, la resurrección es un hecho fundamental para nuestra fe, para nuestra salvación y para nuestro futuro. Sin este acontecimiento, sin la resurrección de Jesucristo, nuestra fe sería vana. Cristo, su muerte, su resurrección nos garantiza que también nosotros resucitaremos. Alabado en esta mañana sea nuestro Señor Jesucristo. Amén. Amén.